Hola a todos, bienvenido a nuestra exposición sobre la anatomía y fisiología del oído. En esta oportunidad nuestro equipo les explicará cómo funciona este fascinante sistema sensorial, el cual está integrado por Nelisa Torres, Dayan Romero, Iris Urrutia y Adriana Birbis. Para facilitar su estudio dividiremos el oído en tres secciones fundamentales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Pondremos especial atención a la estructura de la cóclea y sus rampas, que son piezas claves en el proceso de la audición. Comencemos. El oído externo es la parte visible y receptora. Su función es captar, localizar y conducir las ondas sonoras hacia el tímpano. Se compone principalmente por el pabellón auricular, la oreja. Es una estructura de cartílago que recoge el sonido. Aquí encontramos el hélice, el antihélice, el trago y su antitrago, la concha y el lóbulo. También tenemos el conducto auditivo externo, tubo que conecta el pabellón con el oído medio, tiene una porción externa cartilaginosa con pelos y glándulas ceruminosas y una interna ósea. Y la membrana timpánica, tímpano, actúa como la frontera divisoria entre el oído medio y el oído externo. Esta vibra para transmitir el sonido a los huesecillos. Pasamos al oído medio. Es una cavidad llena de aire que amplifica las vibraciones, funciona como un transductor mecánico, transformando la energía acústica en mecánica para la audición. Sus componentes son cadena de huesecillos, son los más pequeños del cuerpo, el martillo unido al tímpano, el yunque y el estribo, que se apoya en la ventana oval. También tenemos la cavidad timpánica, que es la cámara con aire que alberga los huesecillos. La trompa de Eustaquio, este conducto equilibra la presión del aire. Y las ventanas oval y redonda, aberturas en la pared medial que conectan el oído medio con el interno. El estribo se conecta a la ventana oral. Finalmente llegamos al oído interno o laberinto. Aquí las vibraciones mecánicas se transforman en impulso nervioso. Sus partes principales son la cóclea o caracol, la estructura en espiral responsable de la audición. Contiene el órgano de Corti, cuyas células ciliadas transforman las ondas sonoras en impulsos eléctricos. El vestíbulo, parte central del laberinto que conecta la cóclea con los conductos semicirculares. Contiene dos sacos, el utrículo y el sáculo, que detectan la posición de la cabeza respecto a la gravedad y el movimiento lineal. También tenemos los canales semicirculares, tres tubos membranosos, anterior, posterior y lateral, situados en distintos planos, detectan el movimiento rotacional o angular de la cabeza, siendo clave para el equilibrio dinámico. Y el nervio vestíbulo coclear transporta la información auditiva desde la cóclea y la información de equilibrio del sistema vestibular hacia el cerebro. Para terminar, veamos cómo se organiza la cóclea por dentro mediante sus tres rampas. Rampa vestibular, la cavidad superior llena de perilinfa que recibe la presión desde la ventana oval. La rampa timpánica es la cavidad inferior, también con perilinfa, que ayuda a ecualizar la presión hacia la ventana redonda. Y el conducto coclear o rampa media, situado en el centro, contiene endolinfa y el órgano de Corti, donde las células ciliadas hacen la magia de convertir el sonido en electricidad para nuestro cerebro. El oído es un órgano sensorial complejo y fascinante, encargado de la audición y el equilibrio. Está dividido en externo, medio e interno. Capta ondas sonoras, las convierte en vibraciones mecánicas y luego en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como sonidos. También funciona como controlador del equilibrio postural. Soy Dayan Joseph Romero y les voy a hablar del laberinto óseo y membranoso del oído interno. A diferencia del oído externo y medio, el oído interno se encuentra inmerso en un medio líquido. Se distinguen dos estructuras a nivel del oído interno, una parte ósea y una parte formada por estructuras membranosas. La estructura ósea es el laberinto óseo, que está lleno de líquido, y contiene el laberinto membranoso, que son los órganos membranosos y que reproducen la forma de la estructura ósea que los contiene y que flotan en su líquido interno. El laberinto óseo es una de las partes del oído interno. Esta estructura, que se encuentra ubicada en la cavidad petrosa del hueso temporal, que es el hueso de la zona lateral media de la base del cráneo, se conoce con el nombre de laberinto óseo y está formado por una cavidad central que recibe el nombre de vestíbulo, tres conductos semicirculares
y la cóclea o el caracol. En el laberinto óseo se encuentran alojados una serie de órganos membranosos que siguen el contorno del laberinto óseo y que en su conjunto se conoce como laberinto membranoso. La cápsula ósea del laberinto está llena de un líquido, la perilinfa, que protege las estructuras membranosas que forman el laberinto membranoso. Estas estructuras membranosas flotan en la perilinfa y esta tiene una composición parecida al medio extracelular. En el caso del laberinto membranoso, que está formado por un conjunto de vesículas y conductos que contienen en su interior endolinfa, este laberinto membranoso se puede dividir en dos partes: el laberinto anterior, el órgano auditivo, y el laberinto posterior, el órgano del equilibrio, que está compuesta por el utrículo y el sáculo y además los conductos semicirculares. Son las estructuras encargadas de transformar los estímulos mecánicos transmitidos por el oído medio en impulsos eléctricos e iniciar el envío de señales nerviosas al córtex cerebral. La cóclea transmite información sobre los sonidos y el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares informan sobre el equilibrio. En cuanto al laberinto membranoso anterior, que es el órgano de la audición, recordemos, es un tubo en espiral de unos 35 milímetros aproximadamente que se encuentra en el interior de la cóclea o el caracol óseo y que recibe el nombre de conducto coclear. El túbulo espiral se enrolla alrededor del eje óseo denominado modiolo. La cóclea se comunica con el oído medio a través de dos orificios cerrados por membranas, que serían la ventana oval y la ventana redonda. El conducto coclear se divide en tres cavidades: la rampa vestibular, el conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica. En cuanto al laberinto posterior, podemos encontrar órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo. Estas dos estructuras membranosas del oído interno se encargan de informar al cerebro sobre cuál es la posición de la cabeza en todo momento. Se trata de dos cavidades situadas entre los canales semicirculares y la cóclea. Están llenas de endolinfa que comunican con los conductos semicirculares, utrículo, y con la cóclea, el sáculo. Estas dos bolsas presentan las paredes tapizadas con estereocilios que están cubiertos por una materia gelatinosa que contiene cristales de carbonato cálcico, los otolitos. La fuerza de la gravedad provoca el movimiento de los otolitos cuando la cabeza se mueve, y estos provocan el movimiento de los estereocilios que estimulan las neuronas conectadas a estos. Las neuronas, cuyos axones forman parte del nervio auditivo, envían señales nerviosas al cerebro para indicar en cada momento cuál es la posición de la cabeza. Hablamos también de los conductos semicirculares. Estas estructuras informan al cerebro de la dirección de los movimientos de giro de la cabeza. Se trata de tres canales semicirculares con distinta orientación en el espacio, más o menos en ángulo recto entre sí, y el interior de los conductos está lleno de endolinfa. Los 5 orificios de los canales semicirculares comunican con el vestíbulo, y en cada uno de los conductos hay una estructura gelatinosa llamada cúpula que cubre un grupo de células ciliadas. El movimiento de la cúpula, en respuesta a los movimientos de la cabeza, provoca un movimiento de los estereocilios de las células ciliadas que envían señales a través del nervio auditivo al cerebro, indicando la orientación del giro de la cabeza. El cerebro integra la información aportada por cada uno de los canales semicirculares que tienen distinta orientación espacial. Órgano de Corti, perilinfa y endolinfa. Órgano de Corti. Este componente es el receptor sensorial del oído interno ubicado en la rampa media de la cóclea sobre la membrana basilar. Su estructura principal consta de células ciliadas internas y externas. La membrana tectoria y células de sostén funciona como un transductor que convierte las ondas mecánicas en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hacia el cerebro. Perilinfa. Se trata del líquido extracelular localizado en las rampas vestibular y timpánica del oído interno. Su composición química es rica en sodio y pobre en potasio, muy similar al líquido cefalorraquídeo. Su función principal es servir como medio de conducción para las vibraciones que provienen de la cadena de huesecillos hacia el interior de la cóclea. Endolinfa. Es el líquido que llena la rampa media o conducto coclear.
rodeando directamente al órgano de Corti. A diferencia de la perilinfa, posee una alta concentración de potasio y baja en sodio, lo que crea un potencial endococlear positivo. Esta composición es fundamental para despolarizar las células ciliadas cuando éstas se mueven. En conclusión, el órgano de Corti, la perilinfa y la endolinfa garantizan la base biológica del lenguaje al transformar las ondas sonoras en señales eléctricas claras para el cerebro, permitiendo así la discriminación fonemática vital para que el paciente distinga sonidos específicos y comprenda el habla. La perilinfa y la endolinfa conducen y activan la energía necesaria para que ocurra este proceso de comprensión, lo cual resulta fundamental en la terapia del lenguaje para la retroalimentación auditiva, ya que permite al individuo monitorear su propia voz, corregir la articulación y desarrollar una comunicación inteligible. Hola, mi nombre es Adriana Berbic y les voy a explicar sobre los canales semicirculares. Estos son los sensores que detectan los giros de la cabeza. Tenemos tres: el canal semicircular anterior, el posterior y el lateral. Cada uno está orientado en un plano distinto, por eso se pueden detectar movimientos como decir sí, no o inclinar la cabeza hacia los lados. Dentro de cada canal hay una endofila, que es el líquido que se mueve cuando giramos la cabeza. En la base de cada canal está la ampolla, donde se encuentra la cúpula y las células ciliadas. Cuando la endofila empuja la cúpula, las células ciliadas se doblan y envían la señal al nervio vestibular. En resumen, los canales semicirculares detectan los movimientos rotacionales. Ahora pasamos al vestíbulo, formado por el utrículo y el sáculo. A diferencia de los canales semicirculares, aquí no se detectan giros, sino movimientos lineales y la posición de la cabeza respecto a la gravedad. El utrículo detecta movimientos horizontales, como avanzar, retroceder o moverse hacia los lados, mientras que el sáculo detecta movimientos verticales, como subir o bajar. Ambos tienen una estructura llamada mácula, donde hay células ciliadas cubiertas por una capa gelatinosa con otolitos, que son pequeños cristales. Cuando nos movemos o cambia la posición de la cabeza, los otolitos se desplazan y doblan los cilios, generando la señal que viaja al nervio vestibular. En resumen, el utrículo y el sáculo son nuestros sensores de gravedad y aceleración lineal. Para cerrar, podemos decir que la diferencia es muy sencilla. Los canales semicirculares detectan giros, mientras que el utrículo y el sáculo detectan movimientos lineales y la gravedad. Juntos forman el sistema vestibular, que nos permite mantener el equilibrio, la postura y la orientación espacial. Gracias.